Saludos. Hoy vamos a hablar de eso a lo que llamamos filosofía y propiamente cuál es la naturaleza de la misma. Por naturaleza entendemos estas características básicas que nos sirven para describir una determinada disciplina, no como una determinación biológica, sino como un accionar. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la filosofía, estamos hablando de cuál es el accionar de esta misma disciplina. Para dirigirnos a la descripción de este accionar se utiliza la siguiente cita o el siguiente extracto que yo preparé para la discusión de esta temática. La naturaleza de la filosofía subyace en su capacidad creativa y conservadora. ¿Qué implica esto? Lo que implica de forma inmediata es que dentro de la filosofía existe como característica básica una dualidad, la creación y el conservar. En la filosofía existe esta doble ambigüedad. Mm, La figura que se utiliza para ejemplificar lo que la filosofía es, en este caso, es la imagen de Janus Bifronte, un dios romano que se caracteriza por tener doble rostro, uno viendo hacia el pasado y el otro viendo hacia el futuro, considerado el dios de las puertas también. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que la filosofía en una de sus dimensiones trata de validar eh, o de conservar aquello que ya existe y en otra de sus dimensiones trata de crear algo nuevo. La implicación de crear algo nuevo no está inclinada a la destrucción total de aquello que ya existía. Bien puede existir algo nuevo y conservar algo de eso que existía antes. Ahora estamos hablando sobre esta descripción de la filosofía como aquella que crea y conserva en un formato bien general, abstracto, sin un elemento inmediato de comparación. Pero para esto nos podemos orientar a través de elementos básicos de comparación para suplir esta ausencia. Entonces, ¿a qué elementos básicos de comparación nos podemos remitir? En el caso de la filosofía, a lo que tradicionalmente llamamos como trivialidades. En el caso de lo que es trivial, o sea, lo que podemos definir como trivial es aquello que está más cerca. Es aquello que define y caracteriza a una persona, es aquello que la persona da por sentado. Más adelante estas características las podemos llamar premisas metafísicas, como lo haría Heidegger. Pero para que nos acerquemos hacia este asunto de la trivialidad es aquello que nos define porque es aquello que damos por sentado, es aquello que ya existe, es aquella premisa que ya se nos entregó sobre el mundo, sobre lo que hay. Entonces, ¿qué sería una de estas primeras premisas? Sería, por ejemplo, la obviedad de no robar, de considerar que el robar es un acto inapropiado. Nosotros venimos al mundo y ya se nos entrega esta afirmación. Robar está mal. Obedecer a sus padres está bien. Eh, estas dos características que acabo de montar son características triviales. A menos que reflexionemos sobre ellas, estas se mantienen inamovibles. Son más o menos incuestionadas. Ahora, si estas características que no cuestionamos se abren a una segunda dimensión que sería la de cuestionarlas, la de cuestionar estas cosas que ya están entregadas al mundo, aquellas cosas que ya consideramos como solucionadas, nos abrimos un nuevo abanico de posibilidades. Hay ciertas palabras que nosotros utilizamos, por ejemplo, ya tienen una carga conceptual sobre la que reflexionamos muy poco, porque el mundo ya entregó la solución a esta carga conceptual. ¿Qué es lo que entendemos por amor? ¿Qué es lo que entendemos por felicidad? ¿Qué es lo que entendemos por justicia? Estas palabras son palabras triviales, porque
me comunico con otro ser humano y digo amor, odio, justicia, felicidad. Esa persona es capaz de comprenderme, pero posiblemente, lo que él comprenda como felicidad es distinto a lo que yo comprendo como felicidad. Pero aún así nosotros somos capaces de comprendernos, aun cuando el contenido conceptual y la comprensión inmediata de esa determinada palabra sea distinta. Pero aún así nos podemos comunicar. Si yo digo, por ejemplo, que amo a mi madre o que amo a mi abuela o que odio a una determinada persona, el otro ser humano es capaz de comprender esta expresión, aunque no comprenda lo que yo quiero decir con amor en su totalidad. Em, Aunque mi abuela y mi madre sean distintas a las que él posee, ¿no? Son personas disímiles, aún así somos capaces de comunicarnos, porque esto se sostiene bajo una trivialidad, bajo un no hay que pensarlo mucho. Pero en el momento en que nos dedicamos a pensar sobre esto que se nos ha entregado, sobre estas trivialidades, es el momento en que empezamos a hacer filosofía. Hay quienes argumentan que la filosofía nace en Grecia. Yo no argumento eso. Creo que la filosofía es una capacidad que posee el ser humano. Hay quienes argumentan que que en el pasado se trataba más de conservar que de crear, o que la creación no estaba jugando un papel relevante. Yo tampoco opino eso. Creo que la filosofía existe desde que existen seres humanos. Desde que una persona puede preguntarse qué cosas conservar y qué cosas cambiar, está haciendo filosofía. En un sentido, todos hacemos filosofía. Todo aquel que se ha preguntado si algo debe ser así, si se debe conservar así o se debe modificar, está haciendo un pequeño ejercicio de filosofía. Claro, hay quienes se dedican a la misma y entonces hacen más filosofía que otros. Es posible que todo aquel que se encuentre dentro de sus capacidades físicas viables, tradicionales, pues se encuentran en su capacidad de correr y posiblemente todos han corrido, los que se encuentran dentro de esas capacidades viables, pero no todos corren igual. Hay corredores profesionales que pasan por algún tipo de entrenamiento, algo similar pasa con la filosofía. No todos hacen filosofía en la misma capacidad, pero todos la hacen en una u otra dimensión. Entonces traigamos estos ejemplos puntuales. Hay un juego sobre la trivialidad. Uno de los ejemplos que trajimos fue un ejemplo moral. Robar está mal. Yo puedo dudar sobre esto. Dudar no implica que yo voy a determinar que robar está bien, pero sí implica que voy a tratar de justificar el razonamiento que me permite a mí, el razonamiento que extraigo de esta duda. Si yo afirmo que robar está bien, tengo que poder justificarlo. Y si afirmo que robar está mal, tengo también que poder justificarlo. Lo único que no estoy haciendo es dando por sentado esta verdad que se me ha entregado. Y la pregunta aquí sería, ¿pero por qué vamos a hacer este ejercicio? En este caso, en específico, ¿por qué vamos a cuestionar el asunto de robar? Si robar está bien o está mal. Lo mejor es que la gente no robe y punto. El problema está en que estas verdades obvias y triviales que nos definen como seres humanos usualmente son entregadas en una etapa de infancia. Son verdades que se le entregan a un niño. Robar está mal. ¿Por qué está mal? Porque te atrapan y te castigan. Que sería lo mismo se da cuenta tu papá y te castiga. ¿Mm? Entonces, en este caso, las justificaciones que utilizamos para no robar son infantiles. Y se requiere una elucubración madura, adulta, para evitar que los adultos roben. Siempre y cuando el adulto no entre en una posición de responsabilidad, que no entre en una posición en la que estos argumentos infantiles que se utilizaron para enseñarle a no robar dejen de tener poder, pues no va a haber mayor problema. Él nunca va a ser un adulto que va a estar bajo presiones elevadas. Entonces, ¿para qué vamos a discutir sobre si robar está bien o mal? Pero si va a ser un adulto con una posición de poder o con un cargo relevante, que por esto no quiero decir que administrativamente tiene que ser encumbrado. Podemos referirnos, por ejemplo, al trabajo
que hace un técnico inmediato y puede engañar al cliente, puede engañar a esta persona, puede hacerle creer que debe pagar más. Esta persona necesita otra justificación de por qué robar está mal, porque puede robar y nadie se va a dar cuenta. Entonces deja de funcionar. Ocupamos una justificación adulta para que el procedimiento, para que el comportamiento se justifique, para que no caiga en el robar. Oye, puede argumentar que robar está bien, pero lo apropiado sería inclinarnos por pensar que robar está mal. Y aún sí, si alguien argumenta que robar está bien, pues están entrenados mentalmente para defender la posición de que robar está mal. Entonces aquí tenemos estas trivialidades. Pero al mismo tiempo, cuando nos presentamos ante estas preguntas que nos definen como personas, ¿no? ¿Qué es el amor? Puedo redefinir mi propia dimensión como ser humano y mi relación con los demás, si logro interpretar eso de una forma apropiada, una forma que me haga sentir satisfecho conmigo mismo. Y por lo tanto, eso se va a reflejar en el mundo que me rodea. O sea, pensar sobre estas cosas que nos definen a nosotros nos permite abrirnos a un nuevo mundo, ya sea para justificarlo, para defenderlo o para cambiarlo. Así nosotros podemos reflexionar sobre las leyes y no hay por qué precisamente caer en el argumento de que esa ley debe ser modificada. También se puede caer en la defensa de esa misma ley y sostener por qué esa ley se tiene que sostener, por qué esa ley tiene que ser defendida. Entonces, como dije, lo que existe aquí es una combinación entre la creación y el conservar. Esa es una de las características esenciales de la filosofía. O sea, acercarnos a este mundo que se nos ha entregado, reflexionar sobre el mismo y argumentar si esto que se nos ha entregado debe ser defendido o debe ser modificado. Bien, tenemos esta entrega inmediata que se nos da. Nosotros podríamos argumentar, vamos a crear un mundo totalmente nuevo. Podríamos argumentar a favor de la creación total. El problema con eso es que ese sería un mundo improvisado, que sería propenso a cometer serios errores. Ustedes pueden improvisar en sus propias vidas y pueden determinar, yo no quiero seguir el camino que han seguido los demás, voy a seguir un camino original. Está bien, no me parece apropiado el camino académico. Pensemos en eso, no me parece apropiado ir al colegio, no le veo sentido, no quiero ir a la universidad tampoco. Me quiero dedicar pues a eh, la música, por decir algo. Dedicar técnicamente solamente a la música. Está bien. Lo único es que el camino que no ha sido muy transitado tiende a ser más peligroso. Un camino que no ha sido probado, un camino que no tiende a ser el tradicional, pues posee mayores riesgos. También puede poseer genialidad, el crear algo totalmente nuevo, pero puede ser que se equivoquen. Y si es totalmente original, o sea, si obedece solamente al diseño de la persona, se toma un camino totalmente distinto. O sea, porque para ser músico incluso hay que aprender de otros músicos, hay que seguir ese camino. Y más si se decide ser músico fuera de las estructuras académicas. Pero si se deciden hacer algo totalmente innovador, van a correr aún mayor riesgo. Entonces las posibilidades de fracaso también son más elevadas. Siempre hay ciertos factores que es preferible conservar. También podríamos tomar la postura de no, nada debe cambiar, todo se debe conservar igual. Para eso tendríamos que estar en un mundo perfecto, pues no habría nada que modificar, no tendríamos esa necesidad, o encontrarnos nosotros en una posición tan elevada de poder, tan elevada por el poder, que veríamos problemático que hubiera cambio de fuerzas. A lo que se invita es que se haga esta combinación, se sepa qué cosas conservar y en qué cosas crear, en qué cosas innovar. Este es el juego en el que se encuentra la filosofía. Y así se nos permite a nosotros modificar el mundo de una forma apropiada. Bueno, de una forma racional, de una forma que se acerque a un proyecto de vida viable. Esto en una dimensión personal.
También en una dimensión social. Se debe determinar qué cosas se deben mantener de una cultura, de una tradición, de aquello que se me ha enseñado y qué cosas deben ser modificadas. Si no, ¿qué punto tendría? O sea, podemos hacer este acercamiento al proyecto de tener un hijo o ser padre. Si alguien se acerca al proyecto de tener un hijo con la siguiente pregunta: ¿qué cosas se me han enseñado que yo debo enseñarle a esta futura generación y qué cosas debo modificar? Si hacemos esa combinación, podemos innovar con mejores brillos que lo que hemos venido haciendo. Lo otro sería improvisar. Solo tomar una postura. Si solamente tomáramos la postura de la creación, sería como caminar con un pie, con los dos pies en el aire. Las posibilidades de tropezar se elevan. Y solo tomar la postura conservadora, pues sería anular totalmente las posibilidades de modificación. Entonces vemos por qué es esto necesario. Esto podría ser, como pueden ver, esto se encuentra en una cantidad infinita de disciplinas. Pero lo interesante de la filosofía es que se orienta hacia estos aspectos que son triviales, que son precisamente los aspectos que determinan nuestro acercamiento hacia la vida. O sea, ¿qué es lo que entendemos por educación? Nos acercamos a este problema, vemos lo que le dan por sentado los demás y determinamos cómo nos vamos a acercar a este fenómeno educativo, qué cosas vamos a conservar, qué cosas vamos a modificar, qué es lo que entendemos por vida. Nuestra argumentación sobre lo que la vida es nos puede ayudar a determinar qué acercamiento vamos a tener hacia el problema de la pena de muerte, hacia el problema del aborto y a otra infinidad de problemas que nos pueda presentar la sociedad. Entonces, como pueden ver, este es el acercamiento y esta es la invitación del primer paso de la filosofía. Reflexionemos sobre estos ejercicios triviales. Y si reflexionamos sobre aquello que es trivial, podemos generar un mundo nuevo. Pero también no solamente en esa dimensión de tan distante, ¿no? Estos problemas sociales, que no porque no significa que la sociedad sea distante y no sea importante, pero también en un sentido inmediato, nuestra vida, lo que nosotros entendemos por estas relaciones triviales que nos definen, que puede ser hasta la misma carrera que estudiamos. ¿Por qué la estudiamos? Digo, si ustedes estudian una determinada carrera porque sus padres la estudiaron, porque les dijeron desde niños que tenían que estudiarla, y reflexionan sobre esa trivialidad, sobre eso que nunca cuestionaron de por qué estoy estudiando esto, puede ser que determinen hacer otras cosas con su vida. Algo que sea un proyecto más apropiado para ustedes. O puede ser lo inverso, que tenga sentido por qué hacen las cosas. Y puedan decir, no, yo estudio esto porque esto tiene sentido para mí. Porque, no sé, mis papás lo estudiaron, entonces ya estoy familiarizado con ello. O sea, no implica que van a cambiar, pero implica que por lo menos va a tener sentido. Como mínimo va a tener sentido esa acción que están llevando a cabo. Eso es propiamente algo muy humano y eso es a lo que nos invita la filosofía. Les agradezco la atención.